¿Qué tal? Buenos días, chicos. Vamos a empezar con el teórico de hoy, que va a tratar sobre el tema de reacciones de elevada sensibilidad para el estudio de cationes. Entonces vamos a buscar qué reacciones podemos aplicar cuando nuestros cationes se encuentran en muy pequeña concentración. ¿Por qué no se pasan todos para este costadito si no estoy...? Bueno, no todas las reacciones que nosotros tenemos disponibles, las reacciones analíticas, podemos emplearlas como reacciones de elevada sensibilidad. Una reacción de precipitación no la podemos emplear como reacción de elevada sensibilidad porque ustedes saben que va a aparecer el precipitado ¿cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo suceda qué? Cuando la concentración de los elementos que constituyen el precipitado supere el valor de el KPS. Entonces, si uno de los elementos, que es la sustancia objeto del análisis, que en este caso es el catión, se encuentra en una muy pequeña cantidad, yo tendría que colocar mucha cantidad del otro elemento del agente precipitante para lograr aparición de un precipitado. Al fin y al cabo voy a terminar diluyendo la muestra. Entonces, nosotros nos vamos a quedar con que las reacciones que empleamos con fines de detectar mínimas concentraciones de los analitos van a ser las reacciones colorimétricas y las reacciones luminiscentes. Como lo dice su nombre, en las reacciones colorimétricas, la señal que vamos a visualizar va a ser color, aparición de color o desaparición de un color. Y si necesitamos hacerla cuantitativa, vamos a medir espectrofotométricamente la magnitud del color desarrollado o la desaparición de ese color. Y en una reacción luminiscente, la señal que vamos a detectar es luz, la aparición o la desaparición de luz. Lo que vamos a emplear nosotros son reactivos orgánicos. Para hacer los vamos a emplear como reactivos de elevada sensibilidad. Son numerosos los que podemos emplear, pero realmente muy pocos son considerados específicos absolutos. ¿Qué era un reactivo específico? ¿Que era capaz de reaccionar con qué? Con un solo elemento, ¿sí? ¿Y cuáles eran los selectivos? Los que eran capaces de reaccionar ¿con qué? Con un grupo pequeño, pero con un cierto grupo. Entonces, el hecho de que tengamos muy pocos que reaccionen con un solo elemento, ¿es una situación que me invalida, que me saca del campo de juego otros reactivos que son realmente muy importantes? No, porque yo sé a esta altura del partido que puedo, gobernando ciertas condiciones de una reacción, puedo disminuir la cantidad de elementos con los que reacciona, que los voy a considerar interferentes, los puedo eliminar. ¿Y cómo lo hago eso? Puedo utilizar agregado de agentes enmascarantes, que los puedo agregar solos o agregar una combinación de varios agentes enmascarantes. Puedo realizar la reacción en un solvente adecuado para que reaccione un analito y no reaccionen otros. Puedo cambiar el pH del medio de reacción también para que reaccione un analito y no los otros. Puedo jugar, como ya sabemos después que vimos redos, con el cambio de valencia. Puede ser que el cromo en un estado de valencia reaccione y el cromo en otro estado de valencia no reaccione. Entonces, teniendo en conjunto esto y presente todo esto, es con lo que vamos a ir trabajando para ver cómo nosotros, reactivos orgánicos que son selectivos, los vamos a transformar en específicos a lo largo del día de hoy. Uno de ellos es la ditisona o difeniltiocarbazona. Es un compuesto de color verde que es soluble en solventes orgánicos. Es insoluble en agua, a pH debajo de 7. Tiene la característica de que se oxida con mucha facilidad. Es por eso que se prepara, se denomina reactivo extemporáneo, se prepara y se utiliza.
Y si es necesario se le agrega hidroxilamina, que a esta altura del partido nosotros ya sabemos que se la estamos agregando con qué finalidad. Para evitar la oxidación, dado que la hidroxilamina la hemos visto en varias oportunidades como agente reductor. Yo les digo que es el reactivo de preferencia para la determinación espectrofotométrica. Ya les estoy avisando que va a ser una reacción cuantitativa que voy a utilizar, que voy a terminar haciendo para plomo divalente, mercurio divalente y cadmio divalente. Forma complejos hidrófobos denominados ditisonatos, son coloreados, altamente coloreados, pero el problema es que lo hace con la mayoría de los iones metálicos ditrivalentes, con lo cual resulta poco selectivo. Pero sin embargo les digo que es el método de preferencia para plomo divalente, mercurio divalente y cadmio divalente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Lo digo porque sé que modificando las condiciones del medio, yo voy a poder hacer que esto se cumpla. Fíjense, iones con los que reacciona la ditisona. Todo un lindo listadito, o sea, bastante poco selectivo. Sin embargo, es un reactivo sumamente valioso. Yo voy a poder aumentar la selectividad cambiando el pH, agregando agentes enmascarantes, por ejemplo, y voy a poder aumentar la selectividad, la sensibilidad, la cantidad mínima que voy a poder detectar, porque cada vez que yo realizo, y eso lo tienen que tener presente, una extracción con solvente, porque si yo les dije que es soluble en solventes orgánicos, voy a utilizar cloroformo, voy a utilizar ditisona, voy a utilizar ditisona disuelta en cloroformo, ditisona disuelta en tetracloruro de carbono. Voy a realizar una extracción con solvente hacia la fase orgánica del ditisonato formado. Y cada vez que yo realizo una extracción con solvente, si controlo bien los volúmenes, estoy haciendo una concentración, con lo cual voy a poder detectar mínimas cantidades. Como agentes enmascarantes puedo utilizar cianuro, tiocianato, tiosulfato, ETA. Y esto se los coloco acá para que sigamos viendo lo mismo que vimos en el teórico de cationes y aniones, cómo un reactivo se lo utiliza para más de una cosa en química analítica. Nosotros hoy lo vamos a ver para determinación colorimétrica de iones metálicos, forzándolo a que reaccione con un solo elemento. Pero por su propiedad de reaccionar con muchos iones metálicos, yo lo puedo hacer trabajar para otra cosa. Supongamos que necesito una solución, como dice ahí un tampón acuoso, libre de iones metálicos. Ustedes saben que las sales siempre tienen una ligera traza y que está puesta, descrita en la etiqueta, de los iones metálicos que tiene. Si yo necesito una solución que esté libre de iones metálicos, yo puedo hacer trabajar a la ditisona clorofórmica, y cada vez que hablo de ditisona clorofórmica entiendan ditisona disuelta en cloroformo, la pongo en la condición donde reacciona con la mayor cantidad de iones. No le pongo ninguna restricción. Trato ese tampón acuoso con esa ditisona clorofórmica, hago la formación de los ditisonatos, extracción hacia la fase orgánica y esa fase orgánica la desecho. Y la consecuencia es que a mí me queda un tampón acuoso libre de iones metálicos. ¿Sí? Fíjense, son los dos extremos en los que yo voy a hacer trabajar a mi ditisona clorofórmica. O que reaccione con todos y que me libere una solución acuosa de trazas de metales, o que reaccione con uno y me sirva para el reconocimiento y la cuantificación de ese catión metálico que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, fíjense, química analítica, las reacciones químicas trabajan en varias direcciones, dependiendo de cómo ustedes las manejan. La ditisona, cuando yo la disuelvo, inmediatamente establece un equilibrio tautomérico con su forma tiol, donde nos fijamos que la modificación ha ocurrido en este segmento.
Y este protón es el que sale para que se forme nuestro ditisonato primario. Un ditisonato primario es donde el metal se ha unido y reemplazado a un hidrógeno de nuestra forma tiol. Tenemos un enlace covalente y un dativo desde el nitrógeno. Este _2 significa que hay otra molécula idéntica de ditisona hacia la cual está el segundo enlace covalente de este metal. Esto sería un metal divalente. Tenemos un enlace covalente hacia la molécula que está escrita y un enlace covalente hacia una segunda molécula que, para no ponerla acá, para dificultar la visualización, se le pone _2. Si hubiera sido _3, estaría indicando un metal trivalente que reaccionaría con una unión covalente del metal hacia cada una de las moléculas de ditisona y por supuesto con su dativa. Lo que está haciendo es, lo que se está formando acá es un quelato. Los quelatos son sumamente estables. En este caso se forman quelatos muy coloreados, por eso nos permite detectar pequeñas cantidades de los elementos. Si nosotros reemplazáramos 2 hidrógenos de la forma tiol, estaríamos en el caso de los ditisonatos secundarios, que no van a ser tema de nuestro estudio, porque no tienen una forma perfectamente definida y establecida. Nosotros nos vamos a quedar con el estudio de los ditisonatos primarios, ¿sí? Esta curva, ustedes la tienen, creo que la saqué, no sé si es del Skoog o del Harris, del tema de extracción con solvente, donde nosotros vemos el porcentaje de extracción en función del pH, y aparte creo que ya lo utilizaron en el teórico de extracción con solvente. Es la curva de extracción de iones metálicos de la ditisona disuelta en tetracloruro de carbono en función del pH. Yo acá les marqué la curva del mercurio, empieza a pH de 0 y tenemos un 100% de extracción del ditisonato de mercurio a pH de 1,5 aproximadamente. La curva del plomo, empieza a formarse el ditisonato y a extraerse de plomo a pH 6 y a pH de 8 aproximadamente ya estamos en 100% de extracción del ditisonato de plomo. Y el de cadmio, el ditisonato de cadmio empieza a formarse y a extraerse a pH 10 y a pH 12, 12 y pico ya estamos en 100% de extracción, ¿sí? Vamos a analizar qué es lo primero que pasa con el mercurio. El mercurio divalente, tanto las sales orgánicas como las sales inorgánicas, como les he colocado ahí, todas son extremadamente tóxicas. Entonces, hay que monitorear su presencia en ambientes, en aire, en agua, en alimentos, en fluidos biológicos, como por ejemplo la orina. Y entonces, yo ahí les coloco que voy a trabajar a pH ácido con neta y que el quelato naranja que se forma en la fase orgánica va a pertenecer al ditisonato de mercurio en esa condición. ¿Por qué pH ácido? Yo podía haber hecho la reacción a pH 10 porque el ditisonato de mercurio a ese pH está en 100% de extracción. Pero si voy a pH 10, ya también a ese pH tengo el 100% de extracción los ditisonatos de los otros elementos. Entonces yo me tengo que colocar en un pH en el cual esté desfavorecida la formación de otros ditisonatos. Entonces me voy a lo más ácido que puedo. Entonces me situaré en un pH aproximadamente de 2, ¿sí? Y el agregado de ETA lo que hace es actuar como antiinterferente, complejando a los otros elementos que pudieran formar los ditisonatos a ese pH. No pretendo que se sepan la lectura espectrofotométrica a qué longitud de onda es,
pero es nada más que un dato informativo, pero que sí que sepan que el ditisonato de mercurio es fotosensible, lo cual va a implicar que vamos a tener que trabajar con material envuelto con papel oscuro o material color caramelo, protegido de la luz. Nosotros no podemos estar trabajando y dejando los tubos donde hicimos las reacciones expuestas a la luz, sino que vamos a tener que tenerla siempre protegida, dado que si no, después lo que vayamos a leer espectrofotométricamente, el color desarrollado del ditisonato de mercurio en la fase orgánica, no va a representar lo que verdaderamente había de mercurio originalmente presente en la muestra, ¿sí? Supongamos que queremos analizar mercurio en una muestra en el aire de una industria donde se está trabajando y muy probablemente se trabaja con mercurio y tenemos que ver que los operadores no estén expuestos a condiciones, no estén expuestos a niveles tóxicos de mercurio, que estén respirando niveles tóxicos de mercurio. Entonces, el mercurio en el aire se encuentra como dimetilmercurio o dietilmercurio. Se encuentra formando parte de una molécula orgánica. Como todo catión divalente y trivalente que forme parte de una molécula orgánica, no se lo va a poder analizar. Y esto vale para cualquier catión divalente y trivalente siempre que haya materia orgánica presente en el medio. ¿Por qué? Porque ese catión ditrivalente lo que va a hacer es formar un complejo con tartratos, citratos, oxalatos y restos y diversa materia orgánica polihidroxilada, forman complejos muy estables. Si yo hago la reacción de identificación sin destruir la materia orgánica, me va a dar negativa. No voy a poder revelar su presencia. Entonces, siempre que tengo que analizar un catión ditrivalente y hay materia orgánica presente en el medio, primero voy a tener que proceder a la destrucción de la materia orgánica. La materia orgánica se destruye por procesos oxidativos, lo vamos a ver en el tercer teórico de esta tanda, donde vamos a ver pretratamiento de muestra, pero lo vamos a ir nombrando en el transcurso de hoy. Se destruye por un proceso que se denomina mineralización. Ya vamos a ver cuántos tipos de mineralización hay. Vamos a ir introduciendo algunos en el día de hoy. La destrucción de materia orgánica, recuerden, es un proceso oxidativo y oxida no solo a la materia orgánica, sino si cualquier catión que esté presente lo lleva a su máximo estado de oxidación, porque es un proceso oxidativo muy agresivo. O sea que si yo originalmente en la materia orgánica tengo cromo en un estado de oxidación bajo, lo voy a terminar teniendo en su máximo estado de oxidación cuando destruí la materia orgánica. Eso es importante saberlo. Si tengo que destruir la materia orgánica y tengo selenio 4, voy a terminar teniendo selenio 6. ¿Sí? Perfecto. Ahora, volvamos al tema del mercurio. Yo dije, lo tengo como dietilmercurio, dimetilmercurio. Lo tengo formando parte de una molécula orgánica. ¿Sí? Lo tengo en el aire. ¿Cómo voy a tomar esa muestra? Una muestra líquida, se dan cuenta cómo tomarla, una muestra sólida también. Para tomar una muestra de aire y poder hacer un proceso cuantitativo, yo voy a utilizar un aparatito que lo único que hace tiene un recipiente, ese recipiente contiene un líquido, que ahora vamos a ver ese líquido qué características va a tener, y está conectado con una bombita de vacío. Lo que va a hacer esa bombita de vacío va a ser forzar a que pase aire, burbujee en ese líquido, deje lo que tiene que dejar, y esa bombita lo que me permite, como está calibrada, me permite saber cuántos metros cúbicos de aire burbujean por unidad de tiempo. Entonces todo lo que quedó en el líquido, que es un líquido exactamente medido, ya
estamos sabiendo cuánto ha burbujeado de aire y ya empezamos con nuestra medida cuantitativa, ¿sí? Entonces, yo tengo dietilmercurio, dimetilmercurio. Si el líquido que contiene el recipiente es agua, así como entra, sale. En cambio, si el líquido que contiene el recipiente es sulfúrico concentrado, permanganato solución saturada, sulfúrico concentrado, que es una de las mezclas mineralizantes para destruir materia orgánica, lo que hace es destruir la materia orgánica y en ese recipiente queda el mercurio divalente libre. ¿Sí? Habíamos dicho, mercurio queda ahí, el resto de agente mineralizante queda ahí. Si yo coloco la ditisona clorofórmica en ese medio, se va a destruir porque es una molécula orgánica. Entonces, primero tengo que destruir, una vez que he hecho burbujear la cantidad de aire que yo quiero, primero tengo que destruir el exceso de agente mineralizante para evitar que me destruya el reactivo. ¿Cómo lo destruyo? Con hidroxilamina, es un agente reductor. Una vez que he destruido el agente oxidante, me fijo el pH. Nosotros dijimos que lo vamos a hacer a un pH 1,5, 2. Si el pH está adecuado, procedo a agregar la ditisona clorofórmica. Si no, lo ajusto al pH de la reacción. En general va a quedar en un pH bastante ácido. Una vez que se formaron los ditisonatos, hago la extracción y en la fase clorofórmica van a estar los ditisonatos de mercurio. Realizo la lectura espectrofotométrica del color desarrollado por los ditisonatos de mercurio en la fase orgánica. Eso lo interpolo en una curva de calibración fabricada con estándares. Y puedo saber, mediante los cálculos correspondientes, cuánto mercurio había originalmente por metro cúbico de aire. ¿Sí? Vamos a ver qué hacemos con el plomo. El plomo, yo, para poder trabajar y estar en un 100% de extracción del ditisonato de plomo, tengo que estar en un pH ligeramente superior a 7, tal cual me dice la curva. Es un veneno acumulativo en el organismo. Por ejemplo, personas que trabajan con determinados pigmentos, pinturas, tintas, pueden estar expuestos. Cada vez hay menos pigmentos y tintas y pinturas que llevan plomo, pero todavía hay algunas personas de la industria gráfica, de la industria de pinturas de automóviles, de artesanos, que hay algunos todavía pinturas que llevan plomo. Tiene que controlarse el nivel de plomo en sangre permanentemente, porque como es acumulativo, después llega un momento en que llegan a niveles de intoxicación, si no. En aguas naturales tiene que ser menor de 5 miligramos por mililitro. Lo analizamos en cualquier tipo de producto biológico, fluido biológico también, alimentos. De nuevo, es divalente. Si hay materia orgánica, previo a su reacción de identificación voy a tener que destruir la materia orgánica. Incorporamos 2 agentes mineralizantes más, como pueden ser la mezcla nitrosulfúrica, que vamos a ver cómo está compuesto, pero ya lo dice su nombre, es una mezcla de nítrico concentrado y sulfúrico concentrado. Vamos a ver cómo trabaja y en qué proporciones. O la mezcla nitroperclórica, que es una mezcla de nítrico concentrado con perclórico concentrado. Una vez que nosotros hicimos la destrucción de la materia orgánica, si era que teníamos nuestra muestra con materia orgánica, y si necesitamos, por ejemplo, ahí se los acoto porque hay papeles de filtro que tienen plomo en su composición, con lo cual si ustedes no se dan cuenta,
y utilizan un papel que contiene plomo en su composición, estarían incorporando plomo a la muestra. Fíjense, en una operación tan sencilla como la filtración están estropeando un análisis. Entonces, cualquiera de estas dos mezclas, el exceso se elimina por calor. Yo no tengo que agregar ningún agente reductor ni nada como agregué, o sea, cada vez vamos viendo distintas situaciones y cómo las resolvemos. He quedado en un medio ácido y yo les digo que la reacción la tengo que hacer a pH neutro o ligeramente alcalino en presencia de cianuro. Cianuro se encarga de complejar a los otros elementos que podrían formar ditisonatos. Y en esa condición, el quelato rojo que se forma en la fase orgánica corresponde al ditisonato de plomo. En esta reacción es fundamental que no alteren el orden de los reactivos, dado que yo salgo de una mineralización donde quedo en un medio muy ácido y si por cercanía del frasco les queda el cianuro antes que el reactivo para alcalinizar, primero si agregan el cianuro, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Y si se forma cianhídrico, ¿qué es lo que sucede? Y va a burbujear y va a salir de la solución. ¿Y qué es lo que sucede? Es tóxico. No solamente se quedan sin el agente, supóngase que trabajaran con una máscara. No solamente se quedan sin el agente enmascarante, porque se les está consumiendo, no tienen agente enmascarante. Y segundo, como dijeron, es sumamente tóxico y no todos, recuerden, tienen la capacidad de sentir el olor del ácido cianhídrico, ¿sí? Entonces, acá es fundamental, primero la alcalinización o neutralización y luego el agregado del agente antiinterferente. Como siempre, terminamos, si esto va a ser una reacción cuantitativa, la lectura espectrofotométrica del color desarrollado en la fase orgánica, lo interpolo en una curva de calibración y eso me va a dar la cantidad de plomo presente originalmente en la muestra, ¿sí? Vamos a ver cómo manejamos el tema del cadmio. Cadmio a pH mayor de 12 recién alcanza su 100% de extracción, pero a ese pH ya todos los anteriores todos los ditisonatos anteriores están en 100% de extracción. Pero no se olviden que todos estos 100% de extracción y ahí se quedan. Entonces, ¿por qué queremos investigar cadmio? El cadmio es altamente tóxico, como lo dice ahí, está implicado en ciertos casos de envenenamiento por animales, por alimentos, perdón. En animales está demostrado que causa ciertos tipos de cánceres y por estudios epidemiológicos, dado que obviamente no podemos a un ser humano suministrarle cantidades importantes de cadmio a propósito, pero hay estudios epidemiológicos de zonas donde se relaciona zonas donde hay exceso de cadmio en el agua, de bebida o de lo que fuere, con la aparición de ciertos tipos de cánceres, pareciera que existe una relación. Entonces es importante monitorearla permanentemente porque, bueno, en animales está demostrado y por estos estudios epidemiológicos se sabe que existe una relación. Entonces necesitamos monitorear para evitar cualquier tipo de problemas. Si yo hago la reacción a un pH muy alcalino, pH 13, hay un quelato rosa en la fase orgánica que pertenece al ditisonato de cadmio. Pero interfieren el plomo, el mercurio. Entonces lo que yo hago es, después de hacer la destrucción de materia orgánica, si es que es necesaria, si es que yo vengo de una muestra con materia orgánica, voy a ajustar el pH a un pH neutro o ligeramente alcalino,
voy a hacer una extracción con ditisona clorofórmica sin agregar ningún tipo de antiinterferentes y me llevo en esa fase orgánica todos los ditisonatos que puedo, el ditisonato de mercurio, me llevo el ditisonato de plomo y esa fase orgánica la descarto. Sobre esa alícuota deprivada de plomo y de mercurio, esa alícuota la llevo a pH de 13. Y recién ahí, con otra porción nueva de ditisona clorofórmica, hago la extracción, hago la formación del ditisonato de cadmio, su extracción hacia la fase clorofórmica, y ahí sí, el color desarrollado en la fase orgánica pertenece al ditisonato de cadmio, ¿sí? Recuerden que cuando tienen que analizar plomo y mercurio en una misma muestra, van a usar alícuotas independientes, ¿sí? Porque cuando analizamos mercurio le agregamos eta para evitar la interferencia del plomo. No es cuestión de que saquen el mercurio y después me digan, bueno, sobre esa alícuota la llevo a pH neutro ligeramente alcalino, le agrego el cianuro y saco el plomo, ¿no? Porque acuérdense que tienen el eta ya dentro de esa muestra, ¿sí? A ese pH no reacciona el mercurio y está reaccionando mejor el mercurio con la ditisona y el plomo y los otros reaccionan mejor con el eta y por eso es el antiinterferente. Vamos a otro compuesto que es la difenilcarbazida. La difenilcarbazida en realidad es un prereactivo que necesita ser oxidado ligeramente a difenilcarbazona. La difenilcarbazona, cuando está en solución, es la que establece el equilibrio tautomérico con la forma enólica, que es la forma activa. ¿Sí? Esto ya nos genera una ligerísima complicación, porque tenemos un prereactivo y lo tenemos que oxidar. Vamos a ver cómo trabajamos en el caso de determinación de cromo en aguas residuales. Es el método oficial de determinación de cromo en aguas residuales. El cromo en esas aguas de desecho se encuentra con diferentes estados de oxidación. Cuando yo voy a hacer cromo total, lo tengo que tener todo en el mismo estado de oxidación. Si no, lo que tendría que hacer, y que se puede hacer, pero no es determinación de cromo total, es lo que se denomina especiación del cromo, que es saber cuánto hay de cada uno de los estados de oxidación del cromo, pero ese no es tema nuestro. Nosotros queremos saber cromo total. Entonces, todo el cromo tiene que estar en un solo estado de oxidación. Aparte, en aguas residuales hay materia orgánica. Tengo que eliminarla, ¿sí? Entonces, lo que dice el método oficial es que yo voy a oxidar, voy a mineralizar mi agua residual con agua oxigenada nítrico concentrado, que además de destruir la materia orgánica, como ya sabemos que la destruye por oxidación, me va a llevar todas las especies del cromo a su máximo estado de oxidación. ¿Sí? Como el cromo en su máximo estado de oxidación es un catión extremadamente ácido y no puede vivir como catión, se estabiliza como anión. Por eso yo acá les coloco cromato. ¿Sí? En medio ácido, ese cromato pasa a dicromato. Hasta ahora no vimos nada nuevo de lo que ya sabíamos nosotros de química analítica. ¿Sí?
El exceso de agente mineralizante yo lo destruyo, acuérdense que era uno nuevo, era agua oxigenada, nítrico concentrado, lo destruyo por calor. Acá teníamos a nuestro compuesto, la difenilcarbazida, que como dijimos lo teníamos que oxidar porque este era un prereactivo. Y da la casualidad que el dicromato es un oxidante moderado. Entonces, el mismo dicromato que yo formé acá es el encargado de oxidar al prereactivo a difenilcarbazona, mientras él se convierte en cromo divalente. ¿Sí? Esta difenilcarbazona establece inmediatamente un equilibrio tautomérico con la forma enólica, y es la forma enólica la que reacciona con el cromo 2 que se está formando acá para formar el quelato de color violeta. ¿Sí? Esta reacción es selectiva a pH 1,2. Este quelato de color violeta se extrae en solvente orgánico y la intensidad del color desarrollado se determina espectrofotométricamente, se interpola en una curva de calibración y se puede saber cuánto hay. Ahora, si yo me hubiera equivocado y en lugar de poner agua oxigenada, nítrico concentrado acá como agente mineralizante, hubiera puesto permanganato en medio sulfúrico, yo ese permanganato en medio sulfúrico no lo puedo dejar como oxidante de esto, porque es un oxidante muy fuerte. Todos ya lo vimos, unos 50 y pico tiene de potencial estándar. Entonces, más que pasarme mi prereactivo a difenilcarbazona, me lo destruiría directamente. Me lo destruiría si viene destruyendo materia orgánica. Entonces, ¿qué me dirían? Tengo que eliminar el exceso de permanganato sulfúrico concentrado. ¿Con qué? Y yo te digo que no. Porque la hidroxilamina es un reductor muy fuerte que impediría esta oxidación. ¿Sí? Entonces, la única forma, si ustedes utilizan permanganato en medio sulfúrico, es destruir el exceso de permanganato con ácida sódica. Acá no es equivalente usar hidroxilamina, ácida sódica o cualquier reductor. Acá tienen que fijarse muy bien el potencial para que no impida esta reacción. Como es una serie de reacciones redox encadenadas, por eso es que se utiliza agua oxigenada en medio nítrico concentrado, cuya eliminación se hace con calor. Pero vale la aclaración que si usaran permanganato sulfúrico concentrado, la eliminación es con ácida sódica, no con hidroxilamina. ¿Sí? Porque siempre nos va a quedar un exceso también de reductor. Exactamente, y entonces se impediría esta oxidación, se impediría la formación del reactivo. Entonces diríamos, no hay cromo. Pero no es que no hay cromo, la reacción no se da, porque no tengo el reactivo correspondiente. Vamos a hacer la investigación ahora de cobre divalente. Cobre divalente con dietil-ditiocarbamato de sodio. Recuerden que si yo salí de una mineralización,
El cobre divalente, el cobre está como divalente, perfecto. Tengo dietil-ditiocarbonato de sodio. El dietil-ditiocarbonato de sodio forma quelatos con varios iones de metales pesados, pero la reacción se hace específica para cobre divalente cuando lo hago en medio amoniacal y hepta, como antiinterferente. El quelato que se forma es este. De nuevo, esta barra 2 me está indicando que acá hay otra molécula idéntica, donde hay el segundo enlace covalente del cobre, está con otra molécula de dietil-ditiocarbonato de sodio. Se forma un quelato amarillo insoluble en agua, extraíble en tetracloro de carbono. ¿Por qué digo que aumenta la sensibilidad? Porque cada vez que yo realizo una extracción con solvente, si yo extraigo con un volumen de solvente orgánico menor que el volumen acuoso original, estoy concentrando, ¿sí? Y voy a poder detectar menores cantidades. De nuevo, lectura espectrofotométrica del color desarrollado, interpolación en curva de calibración, me da la cantidad original de cobre en la muestra, ¿sí? Ahora, puede ser que yo tenga que analizar cobre monovalente. Cobre monovalente lo voy a analizar con una serie de moléculas derivadas de una estructura original, que es la que yo les estoy marcando, que es esta, que se denomina fenantrolina. Cuando yo coloco estos metilos en estas posiciones, esa molécula pasa a llamarse neocuproína y es específica para cobre monovalente, dado que las otras moléculas que derivan de la fenantrolina y no tienen los metilos acá, son para ferroso. Cuando estos metilos están acá posicionados, el ferroso no puede reaccionar y se hace específica para cobre monovalente. En un medio neutro o ligeramente acídico se forma este quelato. Las uniones son dativas hacia el cobre monovalente. Este quelato tiene una carga positiva. Yo lo puedo extraer hacia un solvente orgánico una vez que le agrego un anión para formar un par iónico. Porque recuerden que si el compuesto tiene una carga positiva no lo voy a poder extraer hacia la fase orgánica. El máximo de color se desarrolla cuando yo llevo a cabo la reacción entre un pH 3 a 9. El color es muy estable cuando la reacción la hago en un medio que tiene metanol y cloroformo. Y la forma de trabajar sería esta. Yo tengo mi muestra. La trato con hidroxilamina en medio ácido. ¿Qué es lo que voy a hacer en este paso al tratarla con hidroxilamina en medio ácido? ¿Para qué la utilizo siempre la hidroxilamina? Hidroxilamina es sinónimo de ¿qué? Reducción. Entonces, yo no sé el cobre si está como cobre 2, cobre 1, lo llevo a cobre 2. Es más, si vine de un proceso de mineralización, sé que está como cobre 2. Entonces, todo lo que está como cobre 2 va a cobre 1. Agrego citrato de sodio con el objeto de complejar todos otros cationes que pudieran reaccionar. Ajusto el pH con amoníaco. Luego agrego la neocuproína disuelta en alcohol. Agrego un anión tal que me permita formar el par iónico. ¿Bien? Y luego agrego el cloroformo para extraer el quelato formado hacia la fase orgánica y poder leer espectrofotométricamente el color desarrollado, la intensidad del color desarrollado del quelato en la fase orgánica, interpolarlo en la curva de calibración y saber cuánto cobre había. ¿Sí? Yo estoy haciendo cobre total, siempre estamos refiriéndonos a cromo total, cobre total, ¿sí?
Si yo le agrego estos restos fenilos en esta posición a la neocuproína, va a pasar a llamarse batocuproína. Y si le agrego a esos fenilos en estas posiciones, estos restos sulfónicos, va a ser la batocuproína sulfónica. La tercera de esta lista, o sea, nosotros tenemos la neocuproína, la batocuproína y la batocuproína sulfónica. La batocuproína sulfónica es la única que me da un quelato que es soluble en agua. Supongamos que yo no quiero tener que trabajar con cloroformo, con solventes orgánicos, puedo usar la batocuproína sulfónica, que es, por ejemplo, lo que se utiliza para la determinación de cobre en papel, en vinos, en suero, y hago la determinación espectrofotométrica del color desarrollado en la fase acuosa, sin tener que hacer una extracción con solvente orgánico, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué hacemos con el ferroso. Fíjense, esta es la fenantrolina, no tiene los metilos acá, y el ferroso reacciona de la misma forma con la fenantrolina, me quedan dos cargas positivas. Y esta es la técnica para investigación de hierro en suero. En suero el hierro está como hierro trivalente, unido a una proteína transportadora que es la transferrina. Y lo que yo hago es, al suero, en lugar de destruir la materia orgánica, en lugar de hacer una mineralización, porque sería impráctico hacer mineralizaciones a todos los sueros que yo quiero hacer una ferremia, le agrego un agente reductor como puede ser el ácido ascórbico. ¿Qué es lo que va a pasar? El hierro 3 se une a la transferrina, el hierro 2 ya no se une a la transferrina. Entonces, lo que logro hacer es, el hierro ahora como hierro 2 está libre, y la transferrina, su proteína transportadora, está suelta. Hago la precipitación de proteínas con tricloroacético y en solución me va a quedar el hierro 2. Agrego la fenantrolina, le agrego un anión para que se forme un par iónico y hago la extracción con solvente orgánico. La fenantrolina, cuando nosotros posicionamos acá los fenilos, al igual que lo que hacíamos con la serie para el cobre monovalente, tenemos la batofenantrolina y la batofenantrolina sulfónica, ¿sí? Volvemos para atrás. Si yo, olvídense, acá no tenemos los metilos, si no tenemos los metilos, esto es la batofenantrolina, y acá, si no tenemos los metilos, sería la batofenantrolina sulfónica, ¿sí? En total son 6 los reactivos que componen. 3 van a pertenecer para el análisis de cobre monovalente, neocuproína, batocuproína y batocuproína sulfónica, y 3 van a pertenecer al análisis de ferroso, fenantrolina, batofenantrolina y batofenantrolina sulfónica. Y de nuevo, la batofenantrolina sulfónica es la única que produce quelatos no extraíbles, quelatos solubles en fase acuosa, ¿sí? Éteres de corona. Con estos éteres de corona lo que nosotros vamos a hacer es buscar una reacción de elevada sensibilidad para aquellos cationes monovalentes, pues si no, pobrecitos, sodio, litio, potasio, nos quedan sin alguna reacción colorimétrica, porque no pueden formar quelatos ellos, tienen una sola carga, no pueden formar quelatos. Entonces los éteres de corona son poliéteres macrocíclicos sintéticos. Sintéticos, ¿por qué? No están en la naturaleza, los sintetizó el hombre. Poliéteres son muchas funciones éter, macrocíclicos son ciclos grandes, o sea, el nombre lo dice todo. Lo que van a hacer es formar complejos con los metales alcalinos, pero son complejos por inclusión mantenidos por atracción electrostática. Este en particular es el dibenzo
18, porque si ustedes se toman el trabajo de contar, son 18 átomos que componen esta corona, y son 6 oxígenos los que componen la corona. Si en lugar de estos grupos bencénicos estuvieran estos ciclohexilos, el compuesto se llamaría diciclohexil, porque serían 2 ciclos hexilos, 18 de nuevo átomos generales de la corona y 6 átomos de oxígeno. En general esto va entre 15 y 18 y estos oxígenos pueden ir entre 5 y 6 para permitir coronas que se estabilicen bien. ¿Qué es lo que hace? El catión, si el tamaño de la corona y el tamaño propio del catión, del radio iónico, lo permite, se instala en el centro de la corona y es mantenido ahí por atracciones electrostáticas. Si es demasiado grande para una corona, no entra. Y si es demasiado chico, quedaría demasiado alejado de la densidad de carga negativa de los oxígenos como para estabilizar al catión. Supongamos que un catión más chiquitito no estaría perfectamente estabilizado. Por eso ahí yo les coloco que tanto la estabilidad y la selectividad de un éter de corona van a depender del tamaño de la cavidad del compuesto cíclico, del tamaño del ion, litio, sodio o potasio, y también van a depender de los núcleos o sustituyentes que yo le pueda ir enganchando al crown. Supongamos que este es el ligando, este es el éter de corona. Este es mi catión potasio, se forma este complejo. Hasta acá esto no tiene color, se formó y no lo visualizo. Si yo le agrego un anión orgánico, se forma un par iónico y lo extraigo hacia una fase orgánica. Y le pongo un anión orgánico voluminoso. Sigo sin visualizarlo. Sucedió, pero no lo visualizo. La forma de visualizarlo es que este anión orgánico que yo agrego sea coloreado, supongamos que tenga color verde. Entonces, cuando yo realizo la extracción orgánica, ¿qué voy a ver? Espero ver si hay potasio, verde en la fase acuosa. Verde en la fase orgánica. Y también debería de ver verde en la fase acuosa, porque eso me indicaría que hay anión remanente que no me he quedado en defecto, que todo lo que se formó de este complejo tuvo la posibilidad de irse hacia la fase orgánica. ¿Sí? Entonces es muy probable que yo vea verde en la fase orgánica, que es el que me interesa, y verde, que es remanente, en la fase acuosa. Y ustedes evidentemente van a saber por la densidad de los dos líquidos, saber cuál es la fase orgánica y cuál es la fase acuosa. O podría haberle colocado un sustituyente coloreado a este éter de corona. Por ejemplo, yo le pongo un sustituyente rojo. Cuando hago toda la reacción, ¿qué es lo que espero obtener en la fase orgánica? ¿Qué color? Rojo. Porque es el éter de corona que se unió acá, formó el complejo, se unió al anión orgánico y se fue hacia la fase orgánica. Y en la fase acuosa, ¿qué espero obtener? También rojo, porque el éter de corona solo no se extrae hacia la fase orgánica. Entonces es lógico ver el exceso del éter de corona, que es un reactivo, en la fase acuosa. ¿Sí? Reacciones luminiscentes. Como dice ahí, es un fenómeno que ocurre cuando una molécula ha sido excitada y para volver al estado de equilibrio emite luz. ¿Sí? Nosotros tenemos dos tipos de fenómenos, el de fotoluminiscencia, donde hay una radiación electromagnética primaria, que es la que se encarga de excitar a la molécula, ya sea radiación UV,
rayos X, infrarroja, cualquier radiación electromagnética que haya producido que esa molécula pasara a un estado energéticamente superior. Y para liberarse de energía la va a emitir, y acá tenemos una diferencia en dos procesos. La diferencia entre fluorescencia y fosforescencia es la velocidad que tarda en liberarse de ese exceso de energía la molécula que está excitada. Cuando se libera en un proceso muy veloz que tarda de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 4 segundos, hablamos de un proceso de fluorescencia. Mientras que cuando esa liberación de energía extra y adicional que tiene la molécula y que lo hace para volver a su estado basal de equilibrio y de energía, tarda de 10 a la menos 4 o menos 3 a varios minutos, ya hablamos de un fenómeno de fosforescencia. El fenómeno de fosforescencia es la virgencita que está en el dormitorio, que una vez apagada la luz, sigue dando su brillo verdoso. Eso es un fenómeno de fosforescencia. A los fines analíticos eso no sirve porque es muy largo en el tiempo. Nosotros nos vamos a basar en las reacciones de fluorescencia. Son aquellas que inmediatamente que cesa la fuente primaria de aporte de energía, inmediatamente la molécula se libera del exceso energético. Y el fenómeno de quimioluminiscencia es un fenómeno donde una reacción química espontánea produce luz, ¿sí? Se produce una excitación de una molécula y esa molécula, para volver a su estado basal de energía, libera ese exceso de energía bajo la forma de luz. Como ejemplo de reacción de fluorescencia vamos a ver la investigación de selenio. El selenio lo vamos a investigar con 3,3'-diaminobencidina. El selenio tiene que estar bajo la forma de selenito, o sea que si venimos de un proceso de mineralización, porque estaba, por ejemplo, si es selenio en suero, y veníamos de un proceso, selenio en un alimento, y veníamos de un proceso de mineralización. Mineralización es sinónimo de oxidación agresiva. Significa que ya no tenemos selenito, sino que tenemos seleniato, ¿sí? Entonces, antes de pasar a hacer la reacción con 3,3'-diaminobencidina, vamos a tener que hacerle ¿qué? Reducirlo, porque la única forma en la que va a dar la reacción es bajo la forma de selenito. Selenito, pH 6 a 8, da esta reacción. Este compuesto se extrae en tolueno, es extremadamente sensible porque podemos hacer la determinación fluorométrica. Nos sirve para determinar trazas de selenio en agua, en alimentos y en diversos materiales biológicos, ¿sí? Acá es importante el pH, porque si yo realizo la reacción a pH 2 o 3 en ácido fórmico, ya no se forman los dos anillos, sino que solamente se forma se hace la modificación en uno de los anillos. Y este compuesto ya no es fluorescente, sino que es coloreado, también se va a extraer en tolueno, pero ya no va a ser determinación fluorométrica, sino que va a ser espectrofotométrica del color desarrollado, ¿sí? Y la sensibilidad y la cantidad para detectar no va a ser tan baja como va a suceder cuando lo hacíamos a pH 6 a 8 y que el compuesto que podíamos detectar era fluorescente, ¿sí? La reacción del luminol es una reacción que es un ejemplo de una reacción quimioluminiscente. Esta es la molécula del luminol en presencia de agua oxigenada y medio alcalino, utilizando como catalizador ferroso o cobre divalente. Se rompe la molécula formando el 3-aminoftalato. Esta estrellita significa que este 3-aminoftalato tiene más energía que la que normalmente tiene que tener e inmediatamente se libera de ese exceso de energía
va liberando luz. Cuando ustedes hacen la mezcla de estos reactivos, si la hacen en la oscuridad, van a ver que se produce una luz azulada, ¿sí? Eso es esas reacciones de quimioluminiscencia es la que ocurre cuando ustedes quiebran las varitas de esas pulseras que son de cotillón que utilizan en la fiesta, que quiebran como bueno, lo que están rompiendo ahí es una pequeña laminita de vidrio que está separando los dos reactivos. Al hacer este movimiento, lo que están haciendo es permitiendo que los líquidos se mezclen y es eso lo que se está produciendo. Cuando ese fenómeno de quimioluminiscencia se da en los seres vivos, se llama bioluminiscencia, por distintos motivos. En lugares donde no llega la luz natural, que sería la profundidad de los océanos, con distintos motivos de atraer a sus presas para comérselas o con fines reproductivos, medusas y distintos organismos biológicos dan este fenómeno es de bioluminiscencia. ¿Sí? Y después si se ponen a buscar por la web van a encontrar fotografías muy bonitas que no las pude cargar hay lagunas donde si están navegando, tienen la suerte de navegar por esas lagunas durante la noche, van a ver porque son todas como microalgas que tienen fenómeno de quimioluminiscencia y está todo como iluminada la laguna con resplandores entre celestes y verdosos, pero son porque son esas microalgas o microorganismos que están en esa laguna. Es unas fotografías preciosas que van a encontrar, ¿sí? Bueno, nos vemos la clase próxima, Dios mediante, para el teórico de reacción de elevada sensibilidad para el análisis de aniones.